Buenos días. Bueno, el Evangelio de hoy habla sobre el perdón y parte de la pregunta de unos apóstoles que le dicen a Jesús: Jesús, si un hermano me pide perdón, le tengo que pedir, le tengo que excusar hasta 7 veces. Y Jesús le dice: no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En la tradición judía el número 7 pues tiene un significado, ¿no? Es un significado de un número muy grande, o sea, es más que el número 7. Entonces, básicamente lo que dice Jesús es que siempre hay que perdonar. Y él explica el tema del perdón a través de una historia de un rey al cual le llega a un súbdito que le tenía una deuda muy grande. Y ese súbdito le dijo pues que no tenía con qué pagar. Entonces pues el rey enojado pues lo manda al castigo, en donde tiene que dejarlo como esclavo y también sus hijos, su esposa, y vender sus bienes. Pero el súbdito le pide disculpas, le dice que por favor lo perdone. Y el rey pues con compasión le perdona la deuda. Pero la historia no termina ahí, porque ese súbdito se va a reclamarle a alguien que tenía una deuda y a exigirle que le devolviera todo lo que le había prestado. Incluso casi que lo ahorcaba. Entonces los funcionarios del rey se dieron cuenta que esta persona estaba haciendo eso después de haber sido perdonada toda su deuda. Y el rey pues en cólera lo volvió, lo capturó y pues reversó el tema del perdón. Entonces, ¿qué nos enseña el Evangelio sobre el tema del perdón? ¿Qué es el perdón? El perdón es una dádiva, es es entregar, es donar una deuda, es anular el pago de una deuda, ¿no? Entonces, del perdón se han escrito hasta libros, y pues brevemente yo voy a explicar cosas muy por encima, pero que igual son profundas. El perdón hace parte de nuestra vida, y en la medida que nosotros perdonemos, nuestra vida sin duda alguna va a ser más feliz. Yo lo he visto pues como que cuando uno nace, uno viene como con una cuenta de ahorros, pero esa cuenta de ahorros también tiene el manejo de una tarjeta de crédito, de deuda. Los ahorros son todos esos momentos felices, alegres, todo el bien, el amor que uno recibe y que guarda en ese banco, ¿no? Digamos que es el banco del corazón. Pero las deudas son todas esas cosas malas que nos pasan, que nos hacen, que nos dañan, y que en vez de cosas que son del corazón, lo que son es cosas que nos amargan, que nos llenan de rencor, que nos llenan de dudas, que nos llenan de momentos malos. Y todo eso es el resultado de cosas que nos van haciendo, ¿no? O que nos han tocado experimentar muy negativas. Entonces, en conclusión, esas son cosas que nos hacen daño y que son cosas que necesitamos perdonar. Entonces, entre más nosotros donemos esa deuda, o sea, la vaciemos de nuestra cuenta, nosotros vamos a estar más en paz y vamos a estar dándole valor a las cosas buenas que tenemos, a ese amor, a esas alegrías, esos buenos momentos, esas cosas que sí hay que tener en el corazón, ¿no? Entonces ahí vemos la importancia de perdonar, ¿no? No es fácil. El perdón tiene como 4 tipos. El primero es el perdonarse a sí mismo. Uno muchas veces en la vida se tortura y se llena de un rencor con uno mismo porque no logró tal cosa, porque no supo manejar una situación bien en tal momento, etc.
y no se perdona y entonces se amarga la vida y no progresa en ese sentido consigo mismo. Gana al contrario en pérdida de autoestima, se puede enfermar psicológicamente porque no se perdona, no se quiere a sí mismo. La segunda es obviamente el perdón a los demás. Perdonar a los demás, pues obviamente hay gente que le pide a uno perdón y uno la perdona. Hay gente que le hace un daño a uno pero que nunca le pidió perdón ni nada de eso. Y tal vez es el perdón que es más difícil de dar. Pero como repito, no es un acto en cierta forma que beneficia a quien uno perdona, sino es un acto que beneficia a uno, porque si uno no carga con la rabia, con el dolor, con la frustración, con la desconfianza, con un montón de cosas que involucra perdonar, pues realmente al quien le termina haciendo daño es a uno, ¿no? Entonces, a pesar de que ni le pidan a uno perdón, uno tiene que entrar en un proceso de liberar esas cosas, ¿no? Bueno, a esta persona voy a perdonar eso que me hizo y voy a liberar esa rabia que me dio, esa ira, ese dolor, esa frustración, etcétera. Eso es un proceso que hay que hacerlo y que a la final le trae a uno paz y le abre los ojos a ver lo que uno aprecia y ha ganado en la vida, y a sonreír nuevamente, a no vivir triste y cabizbajo, porque muchas veces la vida se pasa en eso, ¿no? Personas frustradas, amargadas, por un abandono, por un engaño, por muchas cosas, por un acto violento, que a veces es difícil de perdonar, etc. Entonces volver a la alegría, ¿no? Hay otro tipo de perdón que es tiene que perdonar uno a personas que no tienen la culpa, ¿no? Hay gente que vive con rabia, con echándole culpa a pesar que no tiene la culpa, no sé, decir la culpa es de los hombres, sobre todo las personas que generalizan. No, la culpa es de las mujeres, que son así, asá, eso es culpa de los hombres, del capitalismo, del patriarcado, del socialismo. Uno en la vida está lleno de generalizaciones y le echa la culpa a cosas que ni tienen la culpa, ¿no? Entonces también el perdonar involucra analizar bien, bueno, este es un problema realmente de eso a lo que yo le estoy echando la culpa, o son cosas de mi imaginario de las cuales yo tengo que desprenderme, porque si no, no voy a progresar. Hay otra culpa que pues tampoco es merecida, que es el culpar a Dios, ¿no? Mucha gente, hay que reconocerlo, hay gente que nace con condiciones muy difíciles, o hay gente que le echa la culpa a Dios porque, no sé, mueren niños de hambre en el mundo, mueren cosas que digamos, ¿por qué Dios no actúa? ¿O por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios me dio a esta persona que me la tengo que aguantar? ¿O por qué me hizo de tal forma u otra? Tenemos que recordar que Dios es alguien que nos da una libertad para vivir una vida en donde tenemos que aprender. A algunos les da más, a algunos les da menos, pero a todos nos va al final de cuentas exigir, bueno, usted con lo que yo le di, ¿qué hizo? ¿Cuánto amor diste? ¿Cómo hiciste la voluntad mía? Y obviamente a quien más le da, más le exige, y al que menos le da, menos le exige. Y sin duda alguna, llegar al reino de Dios, uno no puede llegar con rencor ni con cosas que no ha perdonado, porque el precio que pagó Dios a través de Cristo por nuestros pecados fue sin duda alguna inmenso. Entonces veamos el poder que tiene el perdón. La vida de uno muchas veces puede apagar o disminuir porque no perdona, porque uno se llena, tiene muchas cosas dentro que no las ha podido soltar. No es fácil, ¿no? Pero hay que intentarlo.
y hay que tratar de llegar al cielo liviano y con una vida alegre a pesar de las dificultades. ¿Okay? Bueno, esa es la interpretación que yo le doy al Evangelio hoy. Espero que les haya servido. Un abrazo.